La personalidad creadora de Abraham Maslow. Capítulo 22. Teoría Z. He descubierto recientemente que me resulta cada vez más útil distinguir entre dos clases, o mejor, grados, de personas autorrealizadoras, las que son obviamente sanas, pero tienen pocas o ninguna experiencia de trascendencia, y aquellas para quienes la experiencia de la trascendencia es importante e incluso central. Como ejemplos de la primera clase de salud, puedo citar a Eleanor Roosevelt y probablemente a Truman y Eisenhower. Como ejemplos de la segunda, puedo nombrar a Aldous Huxley y quizás a Schweitzer, Buber y Einstein. Desgraciadamente no puedo ser teóricamente preciso en este nivel, pues descubro que no solo las personas autorrealizadoras alcanzan la trascendencia, sino que personas que no son sanas ni autorrealizadoras tienen también importantes experiencias de trascendencia. Me parece haber hallado cierto grado de trascendencia en personas que no son autorrealizadoras, tal como he definido el término. Tal vez, con el desarrollo de mejores técnicas y conceptualizaciones, lo hallemos en más personas aún. Después de todo, mi informe se basa en impresiones que provienen de exploraciones muy preliminares. En todo caso, mi impresión experimental es que tengo más probabilidades de descubrir un conocimiento de la trascendencia no solo en personas autorrealizadoras, sino también en gente altamente creativa, inteligente, de carácter fuerte, en líderes y directores poderosos y responsables, en personas excepcionalmente buenas, entre paréntesis virtuosas, y en personas heroicas, entre comillas, que han superado la adversidad y que así se han fortalecido en vez de debilitarse. Hasta cierto punto todavía desconocido, los últimos son los que he calificado de, entre comillas, alcanzadores de cumbres, afirmadores más que negadores, con una actitud positiva más que negativa frente a la vida, entre paréntesis en el sentido de Reich, deseosos de vida más que irritados o asqueados por ella. Los primeros son esencialmente más prácticos, realistas, mundanos, capaces y seculares, viviendo más en el mundo del aquí y ahora, es decir, en lo que para abreviar he denominado esfera D, el mundo de las necesidades y conocimientos de la deficiencia. En esta Weltanschauung se toma a la gente o a las cosas en un sentido práctico, concreto, aquí y ahora, como proveedores o frustradores de necesidades de, es decir, como útiles o inútiles, serviciales o peligrosos, personalmente importantes o carentes de importancia. En este contexto, útil significa tanto útil para la supervivencia como útil para el crecimiento hacia la autorrealización y la liberación de las necesidades básicas de la deficiencia. Más concretamente, significa un estilo de vida y una visión del mundo generados no sólo a partir de la jerarquía de necesidades básicas, para la mera supervivencia física, garantías de seguridad, pertenencia, amistad, amor, respeto, estimación, dignidad, autoestima y sentimientos de valía, sino también de la necesidad de actualización de las potencialidades personales e idiosincráticas, es decir, identidad, yo real, unicidad, autorrealización. Es decir,
que se refiere a la realización no sólo de la condición específica de uno, sino también de las propias potencialidades idiosincráticas. Tales personas viven en el mundo y se realizan en él, lo dominan y conducen, lo utilizan para buenas causas, tal como los políticos sanos o las personas prácticas. Son personas activas más que contemplativas o meditativas, eficaces y pragmáticas más que artísticas. Tienden más bien al conocimiento y a la prueba de realidad que a lo emocional y vivencial. Del otro tipo, entre paréntesis, los trascendentes, puede decirse que tienen conciencia de la esfera del ser, esfera B y conocimiento B, mucho más a menudo, que viven en el nivel del ser, es decir, de finalidades, de valores intrínsecos, que están más claramente metamotivados, tienen conciencia unitiva y experiencia mesetaria, entre paréntesis, entre comillas, con más o menos frecuencia, y que ya sea de forma ocasional o habitual, tienen o han tenido experiencias cumbre, intuiciones o conocimientos que han cambiado su visión del mundo y de sí mismo. Cabe afirmar que los autorrealizadores, entre comillas, meramente sanos, satisfacen en conjunto las expectativas de la teoría Y de MacGregor. Pero los individuos que han trascendido la autorrealización no solo satisfacen, sino que también trascienden la teoría Y. Viven en un nivel que llamaré aquí teoría Z, por motivos de conveniencia y porque se sitúa en el mismo continuo que las teorías X e Y, formando una jerarquía con ellas. Es evidente que estamos tratando cuestiones sumamente intrincadas, de hecho, con filosofías de la vida en general. Un tratamiento extenso y detallado requeriría muchísimos volúmenes. He pensado, sin embargo, que podría ofrecer un comienzo condensado con la ayuda de la tabla 1, en la que parto del muy conveniente resumen en forma de tabla de Keith Davis y lo amplío en los sentidos que indico en cursiva. No puede decirse que su lectura sea fácil, pero creo que quien tenga verdadero interés o curiosidad por el tema podrá captar algo de lo que intento comunicar. Se hallará un tratamiento más extenso del tema en libros y revistas citados en la bibliografía. Este cuadro está en el sitio web. Si estás escuchando esto en YouTube, el enlace al sitio está en la descripción, en la cajita de abajo. Y si estás escuchando el audio, podés ir directamente a mi sitio web, marcelobertucho.com.ar, audiotextos, buscas este texto, la personalidad creadora, y te vas a encontrar ahí con la tabla 1 a la que se refiere Maslow. Y sigue Maslow. Una última advertencia. Se ha de tener en cuenta que este orden jerárquico por niveles deja sin resolver el difícil problema de los grados de superposición o correlación entre las progresiones o jerarquías siguientes. 1. La jerarquía de necesidades, que puede concebirse como sometida a una secuencia cronológica de crisis, como plantea Erickson, o como constante a lo largo del tiempo. 2. Una progresión de las gratificaciones de las necesidades básicas que va desde la infancia a la niñez, juventud,
madurez, vejez, pero en cualquier momento. 3. Evolución biológica, filética. 4. De la enfermedad, disminución, minusvalía, a la salud y plena humanidad. 5. De vivir en malas condiciones ambientales a vivir en buenas condiciones. 6. De ser constitucional o generalmente un mal espécimen a ser un buen espécimen, en el sentido de ejemplar de zoológico. Está claro que todas estas complejidades hacen que el concepto de salud psicológica, entre comillas, sea más debatible de lo habitual, y son otras tantas razones para usar en cambio el concepto de plena humanidad, entre comillas, que es aplicable sin dificultad a todas estas variaciones. Inversamente, podemos utilizar el concepto de minusvalía o disminución de lo humano, entre comillas, en lugar de inmaduro, desafortunado, enfermo, defectuoso, congénito, subprivilegiado. Hablar de disminución de lo humano abarca a todos ellos. Diferencias de grado entre las personas que trascienden y las meramente sanas. Los autorrealizadores no trascendentes y trascendentes, o gente de la teoría I y de la teoría Z, comparten todas las características de los autorrealizadores, con la sola excepción de la presencia o ausencia, o más probablemente el mayor o menor número e importancia de experiencias cumbre y conocimientos B, así como lo que Asrani ha denominado experiencias mesetarias, conocimientos B serenos y contemplativos más que culminantes. Pero tengo la fuerte impresión de que los autorrealizadores no trascendentes no poseen las siguientes características o las tienen en menor medida que los trascendentes. 1. Para los autorrealizadores trascendentes, las experiencias cumbre y mesetarias se convierten en lo más importante de su vida, los momentos supremos, los aspectos más prestigiosos de la vida que le dan validez. 2. Los autorrealizadores trascendentes hablan fácil, natural, normal e inconscientemente el lenguaje del ser, lenguaje B, el lenguaje de los poetas, místicos, visionarios, personas profundamente religiosas, personas que viven al nivel de las ideas platónicas o de Spinoza, bajo el aspecto de eternidad. Por consiguiente, entienden mejor las parábolas, el lenguaje figurado, las paradojas, la música, el arte, las comunicaciones no verbales, etc. Esta proposición es fácilmente verificable. 3. Perciben de forma unitiva o sagrada, es decir, lo sagrado en lo secular, o ven el carácter sagrado de todas las cosas al mismo tiempo que las ven en el nivel D, el nivel práctico y cotidiano. Pueden sacralizarlo todo a voluntad, es decir, percibirlo bajo el aspecto de eternidad. Esta facultad se da además de, no son mutuamente excluyentes, una buena prueba de realidad en la esfera D. Es lo que bien describe la noción Zen de, entre comillas, nada especial. 4. Están metamotivados mucho más consciente y deliberadamente, es decir, que ven los valores del ser o el ser mismo a la vez como valor,
Así, por ejemplo, la perfección, verdad, belleza, bondad, unidad, trascendencia de la dicotomía, diversión B, etc., constituyen sus motivaciones principales o más importantes. 5. Parece que de algún modo se reconocieran, intimaran casi instantáneamente y se comprendieran mutuamente incluso en el primer encuentro. Pueden comunicarse entonces no sólo en todas las formas verbales, sino también en las no verbales. 6. Son más sensibles a la belleza, lo que puede convertirse en una tendencia a embellecer todas las cosas, incluyendo todos los valores B, a captar la belleza con más facilidad que otros y responder estéticamente a considerar la belleza como algo de suma importancia, a ver como bello lo que no es oficial o convencionalmente bello. Entre paréntesis, todo esto es confuso, pero es lo mejor que puedo hacer por el momento. 7. Son más holistas respecto del mundo que los autorrealizadores sanos o prácticos, que también son holistas en este mismo sentido. La humanidad es una y el cosmos es uno, y conceptos tales como el interés nacional, la religión de mis padres, o diferentes grados de personas o de cociente intelectual, dejan de existir o bien se trascienden fácilmente. Si aceptamos como necesidades políticas fundamentales, y también las más urgentes hoy en día, ideas como que todos los hombres son hermanos y que las soberanías nacionales, el derecho a hacer la guerra, son una forma de estupidez e inmadurez, entonces los autorrealizadores trascendentes piensan más fácil, reflexiva y naturalmente de este modo. Pensar en nuestro estilo normal, entre comillas, estúpido e inmaduro, les supone un esfuerzo, aunque pueden hacerlo. 8. Esta afirmación de percepción holista se superpone con el fortalecimiento de la tendencia natural de los autorrealizadores a la sinergia intrapsíquica, intrapersonal, intracultural e internacional. No es posible especificarlo aquí en detalle, pues requeriría demasiado tiempo. Una explicación sucinta, y tal vez no muy significativa, es que la sinergia trasciende la dicotomía entre egoísmo y generosidad. Incluye a ambos bajo un único concepto de orden superior. Se trata de la trascendencia, de la competitividad, de los juegos de todo o nada, de ganar o perder. Remito al lector interesado por este tema a lo que ya se ha escrito al respecto. 9. Es evidente que la trascendencia del ego, yo o identidad ocurre con más frecuencia y facilidad. 10. Tales personas no solo se hacen querer, como la mayoría de los autorrealizadores, sino que también inspiran más reverencia, son más, entre comillas, de otro mundo, más deiformes, más santos en el sentido medieval, más fáciles de venerar, más terribles en el viejo sentido. Me han incitado a pensar con más frecuencia, he aquí a un gran hombre. Hoy podríamos traducir esto como he aquí a un gran ser humano. 11. Como consecuencia de todas estas características, los autorrealizadores trascendentes son mucho más capaces de innovar, de descubrir lo nuevo, que los autorrealizadores sanos, quienes más bien tienden a ser muy eficaces con lo que hay que hacer en el mundo.
Las experiencias y las iluminaciones trascendentes generan una visión más clara de los valores B, del ideal, lo perfecto, lo que debe ser, lo que en realidad puede ser, lo que existe en potencia y por consiguiente se podría hacer que suceda. 12. Tengo la vaga impresión de que los autorrealizadores trascendentes son menos felices, entre comillas, que los sanos. Pueden tener más vivencias extáticas, más transportes y experimentar momentos de felicidad, entre comillas, entre paréntesis, un término demasiado débil, más intensos que los felices y sanos. Pero a veces tengo la sensación de que son igualmente propensos, o tal vez más, a sentir una especie de tristeza cósmica o tristeza del ser a causa de la estupidez de la gente, su autoderrotismo, ceguera, crueldad mutua y falta de visión. Tal vez esto se origine en el contraste entre lo que es en realidad y el mundo que ellos pueden vislumbrar tan fácil y vívidamente y que en principio puede alcanzarse con tan poco esfuerzo. Es posible que este sea el precio que esa gente tiene que pagar por su visión directa de la belleza del mundo, de las posibilidades de santidad de la naturaleza humana, de la no necesidad de tanto mal humano, de las necesidades aparentemente obvias para un mundo mejor, como por ejemplo un gobierno mundial, instituciones sociales sinérgicas, una educación para la bondad humana y no para lograr un cociente intelectual más elevado o mayor destreza para un trabajo de detalle, etc. Cualquier autorrealizador trascendente podría esbozar en 5 minutos una fórmula para la paz, la hermandad y la felicidad, una fórmula absolutamente dentro de los límites de lo factible, de lo alcanzable, y con todo ve que eso no se lleva a cabo, o si se hace, el proceso es tan lento que el holocausto puede ocurrir antes. No es pues de extrañar que esté triste, enfurecido o impaciente, a la vez que es optimista, entre comillas, a largo plazo. 13. Los profundos conflictos sobre el elitismo, entre comillas, inherente a toda doctrina de la autorrealización, pues en definitiva resultan ser personas superiores cuando se establecen comparaciones, los solucionan con más facilidad las personas autorrealizadoras trascendentes que las meramente sanas. Esto es posible porque pueden vivir simultáneamente en la esfera D y en la B y sacralizar a los demás con facilidad. Esto significa que son más capaces de reconciliar la absoluta necesidad de alguna forma de prueba de la realidad, comparación, elitismo en la esfera D, abre paréntesis, hay que escoger un buen carpintero para hacer el trabajo, no uno malo, hay que establecer alguna diferencia entre el criminal y el policía, el enfermo y el médico, el hombre honesto y el falso, el inteligente y el estúpido, cierra paréntesis. Por una parte, voy a retomar sin el paréntesis. Esto significa que son más capaces de reconciliar la absoluta necesidad de alguna forma de prueba de la realidad, comparación, elitismo en la esfera D, por una parte, y por otra, el carácter sagrado, transfinito, igual y no comparable de todas las personas.
En un sentido muy empírico y necesario, Carl Rogers habla de la mirada incondicionalmente positiva como un a priori necesario para la terapia eficaz. Nuestras leyes prohíben el castigo cruel e inhabitual, es decir, que sea cual fuere el crimen que alguien haya cometido, la dignidad con que ha de tratarse a esa persona no puede estar por debajo de cierto nivel. Los teístas seriamente religiosos afirman que cada persona es hijo de Dios. Este carácter sagrado de cada persona e incluso de todo lo viviente y aún de lo no viviente, que sea hermoso, etc., es tan fácil y directamente percibido en su realidad por el autorrealizador trascendente que apenas puede olvidarlo un momento. Unido esto a su superior capacidad para la prueba de realidad en la esfera D, podría erigirse en ejecutor de castigos divinos, en el que establece comparaciones sin ser desdeñoso ni explotar jamás la debilidad, estupidez o incapacidad, aun cuando reconociera estas cualidades en el mundo D. El modo que me parece útil de formular esta paradoja es el siguiente. La persona autorrealizadora trascendente y realmente superior actúa con respecto a la persona realmente inferior como si fuera su hermano, un miembro de la familia a quien se ha de amar y cuidar, haga lo que haga, porque después de todo es un miembro de la familia. Pero a pesar de ello, puede comportarse como un padre o hermano mayor severo, no sólo como una madre que todo lo perdona o un padre maternal. Este castigo es compatible con el amor transfinito y divino. Desde un punto de vista trascendente, es fácil comprender que incluso para bien del propio transgresor, puede ser mejor castigarlo, frustrarlo, decirle no, que gratificarlo o complacerlo sin demora. 14. Tengo la fuerte impresión de que los autorrealizadores trascendentes tienden mucho más a mostrar una correlación positiva, y no a la inversa, como es habitual, entre el incremento del conocimiento y el incremento del misterio y el asombro. Es evidente que la mayoría de la gente considera que el conocimiento científico disminuye el misterio y por consiguiente el miedo, puesto que para la mayoría el misterio engendra temor. Así pues, se busca el conocimiento como reductor de la ansiedad. Pero para quienes tienen experiencias cumbre, los autorrealizadores trascendentes en especial, así como para los autorrealizadores en general, el misterio es atractivo y estimulante en vez de aterrador. El autorrealizador tiende a aburrirse con lo que es bien conocido, por más útil que sea este conocimiento. Esto es especialmente válido para quien tiene experiencias cumbre, pues el sentimiento de misterio, de reverencia y asombro significa para él una recompensa y no un castigo. En todo caso, en los científicos más creativos con quienes he hablado, he descubierto que cuanto más saben, más tienden a entrar en un éxtasis del cual son parte la humildad, el sentido de ignorancia, de pequeñez y asombro ante la inmensidad del universo, la maravilla de un colibrí o el misterio de un niño, cosas que se experimentan subjetivamente en un sentido positivo, como una recompensa. De ahí la humildad y confesión de ignorancia, entre comillas,
del gran científico trascendente, como también su felicidad. Creo que es posible que todos tengamos tales experiencias, especialmente de niños, y sin embargo es el autorrealizador trascendente quien parece tenerlas más a menudo, más intensamente, y valorarlas más como momentos supremos de la vida. En esta declaración incluyo tanto a los científicos como a los místicos, y también a los poetas, artistas, industriales, políticos, madres y muchas otras personas. En todo caso, afirmo, como teoría del conocimiento y de la ciencia, para verificar, entre paréntesis, que en los niveles supremos del desarrollo de lo humano, el conocimiento se correlaciona positivamente, no negativamente, con el sentido del misterio, el asombro, la humildad, ignorancia fundamental, reverencia y oblación. 15. Creo que los autorrealizadores trascendentes deben tener menos miedo de los chiflados, entre comillas, que los demás autorrealizadores, y que por consiguiente es más probable que sean buenos selectores de gente creadora, que a veces parece chiflada. Yo diría que los autorrealizadores en general valoran más la creatividad y que por lo tanto son más eficaces para seleccionarla, por lo que serían los mejores directores de personal, selectores o consejeros. Sin embargo, la evaluación de alguien tipo William Blake requiere, en principio, mayor experiencia de la trascendencia y, por consiguiente, una valoración más alta de ella. Algo semejante debe ser verdad en el polo opuesto. Un autorrealizador trascendente también debe ser más capaz de detectar a los chiflados que no son creativos, lo que supongo incluye a la mayoría de ellos. Aquí no puedo relatar ninguna experiencia, esto se desprende de la teoría y se presenta como una hipótesis fácilmente comprobable. 16. De la teoría se sigue que los autorrealizadores trascendentes deben estar más reconciliados con el mal, en el sentido de comprender su ocasional inevitabilidad y necesidad, en el sentido holista más amplio, es decir, desde lo alto, entre comillas, en un sentido divino u olímpico. Puesto que esto implica una mejor comprensión del mal, debe generar a la vez una mayor compasión hacia él y al mismo tiempo un empeño menos ambivalente y más sostenido en combatirlo. Esto parece una paradoja, pero si profundizamos un poco veremos que no es autocontradictorio. Comprender más profundamente significa, en este nivel, tener mano más firme, no más débil, ser más decidido, tener menos conflicto, ambivalencia y remordimiento y por consiguiente actuar con más rapidez, seguridad y eficacia. Se puede derribar al malo con compasión si es necesario. 17. Yo esperaría encontrar otra paradoja en los autorrealizadores trascendentes, que son más capaces de verse como portadores de talento, como instrumentos de lo transpersonal, guardianes temporales, por así decir, de una mayor inteligencia, liderazgo o eficacia. Esto significa una clase peculiar de objetividad o desapego frente a sí mismo, que a los no trascendentes puede parecer arrogancia, pomposidad o incluso paranoia.
El ejemplo que encuentro más útil aquí es la actitud de la embarazada hacia sí misma y el hijo que ha de nacer. ¿Qué es yo? ¿Qué no lo es? ¿Hasta qué punto tiene derecho a ser exigente, arrogante y admirarse a sí misma? Pienso que nos asombraría tanto oír «soy el más indicado para este trabajo y por eso lo exijo», como «tú eres el más indicado para este trabajo y por eso es tu deber quitármelo». La trascendencia trae consigo la pérdida transpersonal del ego. 18. Los autorrealizadores trascendentes tienen en principio, no dispongo de datos, entre paréntesis, a ser más profundamente religiosos o espirituales, en un sentido teísta o no teísta. Las experiencias cumbre y otras experiencias trascendentes han de concebirse en realidad también como religiosas o espirituales si redefinimos estos términos de modo que excluyan todas las acumulaciones de significados históricos, convencionales, supersticiosos e institucionales. Incluso desde el punto de vista meramente convencional, es posible concebir estas experiencias como antirreligiosas o sustitutos de la religión o como una nueva versión de lo que solía llamarse religión o espiritualidad. La paradoja de que algunos ateos son mucho más religiosos que ciertos sacerdotes puede comprobarse con facilidad, dándole así un significado operacional. 19. Otra posible diferencia cuantitativa que puede surgir entre las dos clases de autorrealizadores, no estoy del todo seguro de ello, es que a los trascendentes quizá les resulte más fácil trascender el ego, el yo, la identidad, ir más allá de la autorrealización. Tal vez podríamos afirmar, para perfilar lo que creo discernir, que la descripción de los sanos se agota mejor al describirles esencialmente como identidades fuertes, gente que sabe quién es, a dónde va, lo que quiere, para qué sirve. En una palabra, personas con un yo fuerte que se usan, entre comillas, bien y con autenticidad, de acuerdo con su verdadera naturaleza. Está claro que semejante descripción no es suficiente para los autorrealizadores trascendentes y que si bien son ciertamente esto, son también algo más. 20. Imagino, de nuevo como una impresión y sin datos específicos, que los autorrealizadores trascendentes, a causa de su facilidad de percepción de la esfera B, tendrán más experiencias finales, de talidad, entre paréntesis, que sus hermanos más prácticos. Conocerán más la fascinación que vemos en los niños que se quedan hipnotizados por los colores de un charco, las gotas de agua que resbalan por los cristales de la ventana, la suavidad de la piel o los movimientos de una oruga. 21. En teoría, los autorrealizadores trascendentes deberían ser más taoístas y los meramente sanos más pragmáticos. El conocimiento B hace que todo parezca más milagroso, más perfecto, exactamente como debe ser. Por consiguiente, no genera tanta necesidad de hacer algo al objeto que está bien como está, ni tanta necesidad de perfeccionar o entrometerse. Entonces deben sentir un mayor impulso a contemplar
y examinar simplemente el objeto en lugar de hacer algo con él. 22. Un concepto que no añade nada nuevo, pero que une todo lo anterior con toda la riqueza estructural de la teoría freudiana, es el término postambivalente, que, creo, tiende a ser más característico de todos los autorrealizadores y tal vez resulte serlo un poco más en algunos autorrealizadores trascendentes. Significa amor, aceptación y expresividad totales, incondicionales y sin conflictos, en lugar de la habitual mezcla de amor y odio que pasa por amor, entre comillas, amistad, sexualidad, autoridad, poder, etc. 23. Finalmente, llamo la atención sobre la cuestión de los niveles de pago y clases de pago, entre comillas, aun cuando no estoy seguro de que en este sentido la diferencia entre mis dos grupos sea mucha, si es que existe. Lo vitalmente importante es el hecho mismo de que hay muchas clases de pago, además del dinero, de que el dinero como tal va perdiendo importancia con el incremento de la prosperidad y la creciente madurez del carácter, mientras la importancia de las formas superiores de pago y metapago aumenta constantemente. Además, incluso cuando el pago en dinero parece conservar su importancia, a menudo es así no por su carácter concreto y literal, sino como símbolo de posición social, éxito y autoestima que permiten ganar amor, admiración y respeto. Este tema es fácilmente investigable. He estado coleccionando anuncios que intentan atraer a empleados profesionales, administrativos o ejecutivos, ofreciendo trabajo para organismos como el Cuerpo de Paz o Vista, e incluso para trabajadores manuales menos especializados, en los que el cebo para atraer a los aspirantes no es solo el dinero, sino también la satisfacción de necesidades superiores y metanecesidades, por ejemplo, compañeros de trabajo amistosos, un buen entorno, seguridad para el futuro, estímulo, crecimiento, satisfacciones idealistas, responsabilidad, libertad, un producto importante, compasión por los demás, ayuda a la humanidad, ayuda al país, oportunidad de llevar a la práctica las propias ideas, una compañía de la que se puede estar orgulloso, un buen sistema escolar, incluso buena pesca, hermosas montañas para escalar, etc. El Cuerpo de Paz llega incluso a subrayar como incentivo los bajos salarios y el enorme esfuerzo, autosacrificio, etc., todo con el fin de ayudar a los demás. Supongo que a mayor salud psicológica estas clases de pago serían más valiosas, especialmente si se tiene suficiente dinero y se mantiene constante la variable dinero. Claro que de todos modos gran parte de las personas autorrealizadoras han fusionado probablemente trabajo y juego, es decir, que aman su trabajo. De ellos podría decirse que les pagan por lo que harían como hobby, por hacer un trabajo que resulta intrínsecamente satisfactorio. La única diferencia que se me ocurre y que una investigación posterior puede descubrir entre mis dos grupos es que los autorrealizadores trascendentes pueden buscar activamente trabajos que hagan más probables las experiencias cumbre y el conocimiento B. Una razón para mencionar esto en este contexto es mi convicción de que es teóricamente necesario, al planificar la eupsiquia,
la buena sociedad, separar el liderazgo de todo privilegio, explotación, posesiones, lujos, posición social, poder sobre los demás, etc. El único modo que veo de proteger a los más capaces, a los líderes y directores del resentimiento, de la envidia impotente de los débiles, de los subprivilegiados, los menos capaces, los que necesitan ser ayudados, es decir, del mal ojo, de ser derrocados por los inferiores, consiste en pagarles no con más dinero, sino con menos. Pagarles más bien con un pago superior, un metapago. Se deriva de los principios expuestos aquí y en otro lugar, que así se complacería tanto a los autorrealizadores como a los psicológicamente menos desarrollados, y se abortaría el desarrollo de clases o castas mutuamente excluyentes o antagónicas que hemos visto a lo largo de la historia. Todo lo que necesitamos para llevar a la práctica esta posibilidad post-marxista, post-histórica, es aprender a no pagar un precio demasiado alto por el dinero, es decir, a valorar lo superior más que lo inferior. También sería necesario eliminar el carácter simbólico del dinero. No debe ser símbolo de éxito. Debe ser merecedor de respeto o amor. La posibilidad de estos cambios debería ser en principio bastante fácil, puesto que ya están en consonancia con la vida valorativa, preconsciente o no del todo consciente de las personas autorrealizadoras. Que esta Weltanschauung sea o no más característica de los autorrealizadores trascendentes queda por descubrir. Sospecho que sí, principalmente porque a lo largo de la historia los místicos y los autorrealizadores trascendentes parecen haber preferido espontáneamente la simplicidad y evitado el lujo, el privilegio, los honores y las posesiones. Tengo la impresión de que el común de la gente se inclina, a causa de ellos, a amarlos y reverenciarlos, en vez de temerlos y odiarlos. Así que quizá esto podría servir de ayuda a la hora de diseñar un mundo en que los más capaces, los más despiertos, los más idealistas, fueran elegidos y amados como líderes, como maestros, como la autoridad evidentemente benévola y generosa. 24. No resisto a callarme lo que no es más que una corazonada. La posibilidad de que los autorrealizadores trascendentes tiendan a ser ectomorfos, según la clasificación de Sheldon, mientras que los autorrealizadores con menos experiencias de trascendencia parecen ser más a menudo mesomorfos. Entre paréntesis, lo menciono solo porque es en principio fácilmente comprobable. Epílogo. Puesto que muchos tendrán dificultades en creerlo, debo decir explícitamente que he encontrado aproximadamente tantos autorrealizadores trascendentes entre los hombres de negocios, industriales, directores, educadores y políticos, como entre los religiosos de profesión, los poetas, intelectuales y otros que se supone son autorrealizadores trascendentes y así se les etiqueta oficialmente. Debo aclarar que cada una de estas profesiones, entre comillas, tiene sus costumbres, su jerga, sus máscaras y uniformes diferentes.
Cualquier sacerdote hablará de trascendencia, incluso si no tiene la menor idea o experiencia personal de ella, y muchos industriales ocultarán cuidadosamente su idealismo, sus metamotivaciones y sus experiencias trascendentes bajo una máscara de dureza, realismo, egoísmo, todo esto entre comillas, y toda clase de términos que habría que poner entre comillas para indicar que sólo son superficiales y defensivos. Sus metamotivaciones más reales a menudo no están reprimidas, sino solo suprimidas, y a veces me ha resultado bastante fácil atravesar la capa de protección con cuestiones y confrontaciones muy directas. Debo tener mucho cuidado en no dar ninguna falsa impresión respecto al número de sujetos, entre paréntesis, solo 3 o 4 docenas con quienes he hablado y a quienes he observado cuidadosamente, y quizá unos 100 o 200 más con quienes he tenido el mismo tipo de contacto, pero no con cuidado ni en profundidad. A la confiabilidad de mi información. Todo lo que aquí presento es exploración, investigación o reconocimiento, más que ciencia normalmente verificada, que vendrá más adelante, o la representatividad de mi muestra. Utilicé a todo el que pude conseguir, pero me centré principalmente en los mejores especímenes en cuanto a intelecto, creatividad, carácter, fuerza, éxito, etc. Voy a leer este párrafo de nuevo para que lo puedas ordenar sin los paréntesis, ¿no? Porque esto es: debo tener mucho cuidado en no dar ninguna falsa impresión respecto al número de sujetos, a la confiabilidad de mi información o la representatividad de mi muestra. Al mismo tiempo, debo insistir en que es una indagación empírica y que informa de lo que he percibido, no de algo que he soñado. He descubierto que para eliminar el malestar científico provocado por mis exploraciones, afirmaciones e hipótesis sin cortapisas, es útil llamarlas precientíficas en vez de científicas, un término que para muchos significa verificación más que descubrimiento. En todo caso, todas las afirmaciones que hago en este ensayo son en principio comprobables, demostrables o refutables. A continuación, y finalizando el capítulo, tenemos la tabla, cuyo título es Niveles de organización relacionados con otras variables jerárquicas, en 3 páginas que están, como te dije antes, y como si estás escuchando esto en YouTube, está el enlace aquí en la descripción. Y si no, buscas mi sitio web marcelobertucho.com.ar, audiotextos, la personalidad creadora, y ahí te vas a encontrar con 3 fotos de las 3 páginas de esta tabla.